Capítulo 1281. Un punto muerto. Así es. Lucha hasta el final. El sitio para acampar estaba contra las colinas, por lo que era imposible retirarse a la cresta contra los disparos. Como cada equipo de rescate actuó por separado, no obtendrían refuerzos en el corto plazo. Teniendo en cuenta la precaria situación, Fishball consideró que la mejor manera de repeler a los enemigos era aferrarse a este campamento. No solo superados en número, la mayoría de los soldados traían comida y ropa con ellos. No había ni un solo HMG en el campamento, por lo que no pudieron derrotar a los enemigos con armas avanzadas de larga distancia. Esta iba a ser una situación de 50 a 1000. Fishball admitió que estaba asustado en este momento, pero ya no era el cobarde que solía pensar solo en los escapes. Como líder de la unidad, tenía la obligación de sacar a todo su equipo del dilema. Él debe tener a esos refugiados pagar el precio antes de morir aquí. Aparentemente, los miembros de su equipo también estaban pensando lo mismo, ya que ahora estaban permitiendo que los enemigos se acercaran a ellos. Actualmente, los dos partidos estaban a menos de 200 metros el uno del otro. Como tenían municiones limitadas, la manera más eficiente de matar a los refugiados era disparar a corta distancia. Mientras tanto, los enemigos también dispararían con mayor precisión a medida que la distancia entre las dos partes se acortara. Este método era, por lo tanto, una espada de doble filo, y en la actualidad, la fuerza de voluntad lo determinó todo. Fishball esperó durante casi un minuto a que los enemigos se acercaran. Finalmente, estaban a 100 metros de los soldados del primer ejército. A esa distancia, ya podía ver las caras de estos traidores a través del telescopio. Su sospecha quedó así confirmada. A diferencia de los refugiados azotados por el viento y cansados, la mayoría de ellos parecían tranquilos y seguros de sí mismos. No había la menor señal de renuencia en su acto de comportamiento. Ya no tenía que preocuparse por derramar sangre inocente. Fishball apuntó al enemigo en la parte delantera y apretó el gatillo. Los miembros de su equipo también dispararon al mismo tiempo. En un instante, los disparos alquilaron el aire sobre el campamento. A medida que los enemigos en el frente cayeron, el resto de ellos se ralentizaron y comenzaron a disparar al primer ejército. También, Fishball no estaba seguro de si estos refugiados habían aprendido a usar las armas por sí mismos o si habían recibido algún tipo de entrenamiento de los demonios. De todos modos, ambas partes comenzaron a dispararse entre sí. Justo en ese momento, los enemigos empujaron algunos remolques de 2 ruedas cubiertos con tela hacia el frente. Fishball estaba familiarizado con este tipo de herramienta de transporte. En comparación con un carro o una mula, un remolque se usaba más a menudo para mover y transportar carga pesada. Pensó que los enemigos usaban estos remolques simplemente para parecerse más a los refugiados, y se sorprendió al ver que todavía no habían abandonado esos accesorios. No fue hasta que los enemigos descubrieron la tela que Fishball se dio cuenta de que era un HMG, tipo Mark y debajo. Los enemigos empezaron a disparar. La lluvia de balas suprimió inmediatamente el ataque del primer ejército. Parecía que las balas que los enemigos estaban usando eran todos los marcadores, y el HMG era mucho más preciso que los rifles de cerrojo. Así se agitó todo el campamento. El polvo y el barro volaron en todas direcciones. Gracias a las fortalezas, los soldados del primer ejército aún podían defenderse. Afortunadamente, los enemigos no dispararon desde lejos, sino que llevaron el HMG mientras cargaban. La ametralladora estaba, por lo tanto, a solo 200 metros de la línea defensiva. Como el primer ejército estaba bastante disperso, los enemigos tuvieron tiempo para posicionarse. Anson, gritó la bola de pescado. Anson hizo un gesto para que entendiera y corriera hacia el borde de las fortalezas mientras llevaba su arma. El primer ejército rara vez se encontraba en una posición desventajosa debido a la falta de armas. Según el manual de operación, una vez que el ejército carecía de municiones, los soldados deberían solicitar inmediatamente el apoyo de la artillería en la retaguardia o concentrarse en suprimir los disparos de los enemigos. Aparentemente, en la situación actual, lo único que podía hacer la unidad era disparar directamente para disuadir a los enemigos. Mientras los enemigos estaban recargando el HMG, Fishball y los miembros de su equipo dispararon ferozmente para distraer a los enemigos. Anson también derribó con éxito a los artilleros en los remolques.
Los que intentaron trepar a los remolques fueron asesinados inmediatamente uno por uno. Sin el apoyo del HMG, los enemigos que atacaban pronto fueron rechazados, y la batalla volvió al principio. Maldita sea, ¿por qué no se han llevado el campamento todavía? Marvaine se quejó irritada, mientras miraba al sol que se hundía mientras pisoteaba con impaciencia. Viscondenarnos, todos. Sus muchachos son gorilas, no. ¿Por qué tardan tanto en aplastar una unidad, si no pueden ganar? Al final del día, dejaremos que los hombres de Greycastle escapen justo debajo de nuestras narices. Como los comandantes, los nobles no tenían que luchar en el frente en persona como sus escuderos y mercenarios. Además, los hombres de Greycastle nunca siguieron las reglas de guerra entre los nobles. Nunca reservaron su poder ni intercambiaron cautivos. Los nobles conocían perfectamente bien la actitud arrogante de los hombres de Greycastle. Cargar en el frente no les traería ningún honor o respeto, sino solo una derrota miserable. Están haciendo todo lo posible, y tus hombres tampoco son mejores que los míos, replicó Narnos, indignado. Tienes el mejor ejército, pero todos están en la retaguardia. Si tu fuerza principal se moviera un poco hacia adelante, habríamos tomado el campamento hace mucho tiempo. Tú, Marvaine no tenía palabras. Descansó sus ojos en el frente de nuevo y se prometió a sí mismo que buscaría venganza más tarde. Una vez que me convierta en el rey de Everwinter, pagarás por tu insolencia. Sin embargo, en este momento, Marvaine sabía que debía ganar. De lo contrario, el Señor del Cielo lo abandonaría. No entendía por qué la batalla demoraba tanto. Todo salió bien como estaba previsto. Para engañar a los hombres de Greycastle, no prepararon la emboscada en el pueblo ni rodearon su campamento, sino que esperaron en este valle para que ambas partes tuvieran una visión clara de la fuerza del oponente. Había considerado todos los detalles de esta operación para asegurarse de que no explotarían su cobertura. Incluso había matado a todos los habitantes de las ciudades que posiblemente podrían regalar su verdadera identidad. De hecho, tal como lo había planeado, los hombres de Greycastle no hicieron sospechas hasta que estuvieron a varios cientos de metros el uno del otro. Los nobles tenían muchas más armas de fuego y soldados que su oponente, y esta batalla debería haber terminado en un segundo. ¿Por qué aún no ganaron el camping? Incluso si cada uno de los soldados de Greycastle poseía un arma, solo había 50 de ellos, pero el ejército de la Alianza de los Nobles tenía más de 200 cañones. Marvaine estaba en deuda con la creencia de que los soldados de Greycastle deberían haber sido derrotados en una condición tan desfavorable, pero la realidad parecía ser exactamente lo contrario. El ejército de la Alianza no podía moverse más lejos de la colina y, muchas veces, habían sido repelidos por los disparos de los soldados de Greycastle. Su ataque, sin embargo, no había debilitado a los hombres de Greycastle en absoluto, como si los enemigos tuvieran un poder inusual que les permitiera operar varias armas al mismo tiempo. Los flintlocks en los que Marvaine había depositado una gran fe eran casi ineficaces. No solo no rompieron el espíritu de los soldados de Greycastle, sino que muchas veces hirieron a sus propios soldados. Desde la cima de la colina, Marvaine podía ver cuerpos desperdigados alrededor de los candeleros, por lo que ya nadie tenía el coraje de operarlos. Si las cosas siguieran así, todo lo que había soñado quedaría como un sueño. El reino de Everwinter no poseía tecnologías para producir balas. Si no pudiera obtener municiones suficientes después de esta batalla, no tendría oportunidad de ganar a los hombres de Greycastle de nuevo. No se preocupe, su señoría, tranquilizó a Fiule. Por lo que veo, los enemigos disparan con menos frecuencia ahora, lo que indica que se están quedando sin municiones. En solo unos minutos, libraremos esta batalla de la manera tradicional. Recuerda que los hombres de Greycastle solo tienen flintlocks, pero tenemos todo. Pero en ese caso, no podremos obtener más municiones de ellos, pensó Marvaine para sí mismo, con angustia. Tendría que pedirle más al Señor del Cielo. La tarea más apremiante para él ahora era eliminar a estos soldados de Greycastle lo antes posible. Marvaine convocó a un guardia y ordenó: dígales que la recompensa que prometí antes se duplicará si ganan esta batalla, y el primero que entre al campamento de los enemigos recibirá 100 reales de oro. Capítulo 1282. La batalla es para los fuertes. Fishball notó el cambio en la situación. Ahora apostaba su vida en esta batalla, pero, sorprendentemente, los enemigos eran más débiles de lo que había esperado.
cuando había estado luchando contra los demonios en las llanuras fértiles en aquel entonces. Apenas podía respirar, y todo lo que podía hacer era disparar. Su cuerpo entero se había entumecido. Sin embargo, en la actualidad, todavía podía vigilar a los miembros de su equipo y a los enemigos, y tenía la capacidad de pensar qué paso tomaría el oponente a continuación. Como los enemigos fueron rechazados varias veces, su movimiento disminuyó significativamente. El primer ejército disparó con menos frecuencia. Para salvar municiones, solo dispararon cuando el ejército de la Alianza cargó. El último disparo fue hace aproximadamente una hora. La consecuencia sería insoportable para el ejército de la Alianza si este punto muerto continuara en las circunstancias actuales cuando no hubo refuerzo. El primer ejército se encontraba en las tierras más altas bajo la protección de las fortalezas en una posición de disparo más ventajosa. Fishball no entendía por qué el comandante de los enemigos eligió pararse con los brazos cruzados. A diferencia de una batalla tradicional donde los soldados tenían que luchar a corta distancia, esta batalla era aparentemente más peligrosa e intensa, ya que los soldados podían disparar en cualquier momento. La indiferencia del comandante definitivamente tendría un impacto negativo en la moral de los soldados. De hecho, el ejército de la Alianza había comenzado a retirarse. Fishbayat fue testigo de que algunos soldados se habían retirado en algún lugar a unos 100 metros más lejos, y toda la frontera estaba al borde de un colapso. Este hecho indicaba que el ejército de la Alianza acababa de ser construido temporalmente. Los soldados, en general, carecían de confianza y cooperación. Además de eso, Fishball también se había dado cuenta de que los enemigos no eran realmente buenos en el uso de pedernales. Simplemente estaban imitando al primer ejército de una manera muy torpe, sin poder hacer el mejor uso de las armas. De lo contrario, el primer ejército no hubiera podido resistir durante tanto tiempo. Fue increíble que de los 10 soldados, solo 5 sufrieron heridas, y nadie murió. Ya no podía atribuir este resultado totalmente a la suerte. ¿Puede alguien pasarme algunas balas? La mía se acabó. Lo mismo digo. Solo me queda un cartucho. Líder, ¿qué debemos hacer ahora? Anson trotó hasta Fishball mientras inclinaba la cabeza. Ningún enemigo está alrededor de la ametralladora. ¿Nos retiramos esta noche? Fishball se quedó mirando el cielo. Eran alrededor de las 5 de la tarde y el sol se hundió más rápido de lo habitual en otoño. Dentro de una hora y media, la oscuridad se deslizaría. Para ese momento, sería mucho más seguro para ellos operar, y posiblemente podrían incluso volverse de espaldas contra los enemigos. Sin embargo, Fishball siempre dudó cuando se trataba de un retiro. Era cierto que la precisión del tiro disminuiría significativamente durante la noche, pero el primer ejército tampoco podría usar las armas de fuego. Y lo que es más importante, si los enemigos lanzaran un ataque nuevamente y vinieran tras ellos, ¿podrían repelerlos con éxito una vez más? Si hubieran tenido suficiente munición, probablemente podrían haberse retirado antes de que los enemigos se prepararan para un segundo ataque. Sin embargo, si las cosas siguieran así, los nobles no tardarían en darse cuenta de que el primer armisot con menos frecuencia predeciría su próximo movimiento. Además, 2 personas sufrieron lesiones relativamente graves, lo que ralentizó aún más la unidad. Fishball no pudo abandonar a los miembros de su equipo. Dudó por un momento y finalmente tomó una decisión. Luego, dijo, pídales a todos que vengan aquí. Quiero decir algo. Un momento después, Anson trajo a los otros miembros del equipo. Los enemigos parecían no haber notado que el primer ejército había limitado su campo de tiro. Todavía estaban acostados en el suelo sobre sus estómagos mientras disparaban. Ocasionalmente, Fishball estaba más seguro de su decisión. Habló brevemente sobre la situación actual y luego examinó a todo el equipo. Su Majestad a menudo dice que un ataque es la mejor defensa. Si pudiéramos derrotar a estos nobles, no tenemos que preocuparnos de que vuelvan más. Sin embargo, si nos retiramos ahora, les daremos la oportunidad de contraatacar. Entonces, es hora de tomar una decisión. Podríamos dejar que los enemigos determinen nuestro destino o controlar nuestro propio destino. Quiero escuchar sus opiniones sobre eso. Líder, ¿quieres decir que los atacaremos en su lugar? Anson preguntó sorprendido. Tienen mucha más gente que nosotros. Ya pensé en eso. Nos superan en número, pero la mayoría ya no quiere pelear. No se han dado cuenta cuando disparan a distancia. Si pudiéramos aplastar a su tropa más poderosa, posiblemente
podríamos romper su espíritu, pero no nos quedan muchas municiones. Según el manual de operaciones, el primer ejército no siempre depende de las armas, dijo solemnemente Fishball. Un silencio descendió sobre el camping. Anson fue el primero en hablar. Estoy con el líder. Yo también, líder. Quiero que todos permanezcan juntos. Ya sea que nos vayamos o no, siempre debemos actuar juntos. Emita su orden, líder. Los soldados gritaron. Fishball asintió solemnemente. Él no habría tomado tal decisión si esto hubiera ocurrido en el pasado. Después de servir en el ejército durante 4 años, sintió que algo había cambiado. Veo que ahora no eres un Kraven. Una voz brillante y plateada vino a él. Fishball respiró hondo y proclamó lentamente: todos, instalen la bayoneta. A pesar de que sus armas habían mejorado desde el tradicional candado a la vaguada, y la estructura de la pistola había cambiado mucho, la bayoneta siempre había estado allí, solo que, ahora funcionaba mejor. De este modo, todos los soldados sacaron sus espadas y las insertaron en los surcos. Fishball deslizó el último clip en el agujero, levantó su brazo y gritó: sígueme. Salió corriendo de las fortalezas primero. Los otros miembros del equipo lo siguieron y corrieron hacia los enemigos más cercanos a ellos. Los enemigos aparentemente no tenían idea de lo que estaba pasando. Muchos de ellos ni siquiera se levantaron, sino que simplemente dispararon al primer ejército mecánicamente. Fishball estaba preparado para recibir un disparo, pero el dolor que había estado esperando no llegó. No fue hasta que cubrieron una distancia de 100 metros que los enemigos finalmente se mantuvieron erguidos, clavados en el suelo, con sus rifles en las manos, totalmente estupefactos. Fishball apuñaló a los enemigos con su bayoneta en la forma en que fue entrenado. Los miembros de su equipo siguieron y corrieron hacia los enemigos. El aire se llenó con los gritos de los soldados. Fishball apuñaló a un soldado, disparó a otro muerto y luego se dio la vuelta para apuñalar al tercero hasta que se dio cuenta de que ya no había enemigos a su alrededor. El ejército de la Alianza había empezado a huir. Probablemente nunca habían anticipado que el primer ejército saldría de su campamento en este momento y pelearía de cerca. Ya no podían soportar la batalla intensa. La batalla fue para los fuertes. El ejército de la Alianza pronto fue aplastado luego de varios débiles intentos de resistencia. El pánico fue contagioso. Cuando los soldados en el frente comenzaron a retirarse, los de atrás dejaron caer sus armas y huyeron. Mucha gente cayó, rodó cuesta abajo y golpeó a los soldados que corrían por el frente. Así, el primer ejército obtuvo fácilmente el HMG y comenzó a disparar contra los soldados que corrían. Los enemigos movieron sus 2 piernas tan rápido como pudieron. Si el primer ejército hubiera tenido suficientes municiones, estos soldados probablemente no hubieran podido escapar. Fishball no se detuvo hasta que sus 2 piernas cedieron. Los enemigos en la colina se arrodillaron, alzaron sus brazos y cedieron. Los nobles en la retaguardia fueron los primeros en irse. Fishball no podía ver a ninguno de ellos ahora. Apretó los puños, sintiendo que una sensación de logro lo atravesaba. Antes de que pudiera saborear la victoria, el miembro de su equipo corrió hacia él y lo empujó hasta el suelo. Líder, hemos ganado. ¡Viva su majestad! ¡Viva el primer ejército! Múltiples manos se acercaron a él, y Fishball fue arrojada al aire. Sí, habían ganado. Nada era mejor que ver a todos vivos. Fishball extendió sus manos en la puesta de sol y también gritó de emoción con sus soldados. Capítulo 1283. La fuente de información. En la bahía de sedimentación en el reino de Volfer, la noticia de la victoria de esta contraemboscada pronto llegó a Iron-Axe. Iron-Axe inmediatamente envió una carta a través de la paloma mensajera, en la que no solo elogiaba a Fishball por su excelente habilidad de liderazgo, sino que también daba instrucciones a la unidad para que se mantuviera a salvo mientras esperaba el refuerzo. Aunque el enemigo en esta batalla era simplemente un ejército de alianza organizado por nobles, su rápida reacción y desempeño sobresaliente fueron un gran ejemplo para todo el ejército. Anunciar esta inusual victoria definitivamente elevaría la moral del primer ejército de una manera más significativa que continuar recuperando refugiados, especialmente cuando todo el ejército estaba en proceso de retirarse. No hace mucho tiempo, Iron-Axe había recibido 2 malas noticias, una de las cuales era que los nobles de la zona de la Niebla Roja estaban frustrados por los nobles locales que habían aceptado ayudar a los demonios. Según el informe, estos caballeros del reino de Everwinter estaban atacando a las unidades responsables de recuperar a los refugiados.
Aparentemente, estos caballeros, al ser también humanos, fueron mejores en impedir la campaña de evacuación que los demonios, como era bastante peligroso para el primer ejército avanzar a la profundidad del área de la niebla roja. La mayoría de las veces los soldados simplemente se quedaron fuera de la zona de la niebla roja. Como tal, había menos personas que realmente ayudaban a evacuar las ciudades. La otra mala noticia fue que el ataque de los demonios se hizo más feroz. En primer lugar, una gran cantidad de débiles volaron fuera de la zona de Red Mist en el sureste y fuera de la isla Archduke. Luego, la guarnición de la isla se preparó para la guerra que se avecinaba y suspendió el servicio de transporte marítimo. Sin embargo, las débiles, increíblemente, desaparecieron del cielo sobre los dos puestos de avanzada y reaparecieron sobre una unidad de evacuación temporal en la isla. Sin embargo, muy desafortunadamente, la unidad acababa de ser informada de que Devilvest se dirigía hacia el este, y, por lo tanto, se estaba retirando tan rápido como podían en ese momento. Así corrieron directamente hacia los demonios. Aunque la unidad resistió ferozmente, fueron vencidos. Ironax aún había recibido un informe estadístico completo, pero el refuerzo le dijo que habían atacado a casi 2000 refugiados. El ejército había perdido al menos 100 personas. Teniendo en cuenta la pérdida sustancial, Ironaxe no tuvo más remedio que frenar la campaña. Los dos incidentes crearon una reacción en cadena. El Estado Mayor, de hecho, había previsto la posibilidad de una traición por parte de los nobles, pero no esperaban que sucediera tan rápido. Las familias nobles en el reino de Everwinter habían estado luchando durante casi 2 años por el trono, pero ahora, irónicamente, se unieron a causa de los demonios. Era obvio que la campaña de inmigración estaba llegando a su fin. Ahora, el primer ejército necesitaba recuperar y defender la zona de la niebla roja en la frontera. Había aproximadamente 5000 soldados en la montaña Cage y en la bahía de sedimentación, que no era ni un sexto de la fuerza total. Hacha de Hierro no sabía cuál era la fuerza militar de los demonios. Antes de tener esa información, no podía perder más soldados. Lo que más preocupaba a Hacha de Hierro era que los demonios podrían atacar las áreas no tripuladas antes de que el primer ejército se reuniera. En ese caso, no solo perderían estos nuevos territorios sino también aquellos que habían ocupado. No había cosas como un tren blindado que pudiera servir como una fortaleza móvil en el reino de Volfert. En ese momento, un soldado ingresó al estudio e informó: «Señor, el jefe del Estado Mayor, la señora Edith Kant, acaba de llegar al puerto». «¿De verdad?», Ironax se dijo mientras fruncía el ceño. Este fue un buen momento, ya que solo esperaba que Edith pudiera darle algún consejo. «Genial, la encontraré en el puerto». En el muelle, Ironax se vio que la perla de la región del norte estaba rodeada por un grupo de empleados en el Estado Mayor. Todos parecían profundamente aliviados al verla. Por un momento, habían olvidado por completo cómo solía atormentarlos. Un año después de asumir el cargo de jefe del Estado Mayor, Edith fue ampliamente reconocida y muy respetada entre sus subordinados. A Ironax le impresionó la gran diferencia entre Edith, la hija de un antiguo duque, y los nobles en el reino de Everwinter y el reino de Volfert. «Señor comandante en jefe», dijo Edith mientras miraba a Ironax después de que ella hizo una reverencia. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Espero que mis empleados no hayan creado demasiados problemas». «Todos hicieron un buen trabajo», respondió Ironax mientras le daba un saludo militar. A cambio, dado que él y Edith tenían el mismo rango, su comunicación siempre fue directa, sin ninguna formalidad innecesaria. De hecho, aparte de Roland y Lady Silverman, Edith era la única persona con la que Ironax estaba dispuesto a hablar voluntariamente. «En otras palabras, ¿no te dieron ninguna sorpresa agradable?», Edith dijo mientras se encogía de hombros y luego se volvió hacia sus empleados. «Parece que tu rendimiento no es muy satisfactorio». Hacha de Hierro acurrucó sus labios. La señorita Perla de la región norte siempre tuvo una lengua afilada. Así dijo: «Si pudiéramos ganar la guerra, no son tan malos». Edith no insistió en el tema, pero dijo: «Por cierto, traje la nueva arma creada por su majestad, basada en la información más reciente. ¿Le interesa?». La cara de Ironax se iluminó. Él respondió de inmediato: «Por supuesto. Por favor, guíe el camino». Así, se dirigieron al área de descarga fuertemente custodiada, que ya había sido sellada por los soldados.
Enormes cajas de madera salían de la nave y se colocaban cuidadosamente en una esquina. Muchos casos habían sido abiertos, revelando las armas cubiertas en papel de pergamino. Hacha de hierro pronto notó un pequeño cañón. Esa es la única, dijo Edith con una sonrisa. Este cañón de calibre de 75 milímetros es el arma más cara de todas. Su Majestad quiere que llene el espacio entre el mortero y el cañón de Lonson. No sé, requiere bruja para su envío. Un caballo o 2 personas serían suficientes. Además, es portátil, y otra persona puede llevar las conchas. Esto me recuerda a la artillería de campo original, dijo Ironaxe con un movimiento de cabeza e inmediatamente descubrió para qué se usaba esta arma ligera, comparado con la granada anti-demonio y el mortero que tenía un rango de tiro relativamente corto. Este nuevo cañón podría usarse para atacar al robusto demonio araña. Con esta arma, los soldados en el frente podrían tomar inmediatamente algunas medidas contra el demonio araña sin necesariamente construir una almena. Para la artillería, en cuanto al nuevo rifle allí, es un arma semiautomática, explicó Edith mientras procedía. El resultado de la prueba es bastante bueno. 2 o 3 rifles podrían ser tan poderosos como una ametralladora pesada. Debes conocer a la persona que creó esto. Es el comandante del batallón del Artillery Battalion, Banner. Aunque su majestad modificó el arma lleva el nombre de Banner, pero esto es solo un sustituto. Actualmente estamos en el proceso de producir una pistola automática real y le enviaremos el producto final una vez que esté listo. La más lejana para ti es la última granada antidemonio. Su calibre es mucho más grande que la anterior. Creo que el Ministerio de Industria Química la ha mejorado. El grupo se fue dispersando gradualmente. Para cuando Ironax llegó al borde del basurero, solo él y Edith estaban allí. ¿Qué pasa? ¿La batalla no salió bien?, Edith preguntó de repente. Un segundo después, Ironaxe se dio cuenta de que Edith lo había separado de la multitud. Deliberadamente. ¿Supieras? No me hubiera saludado en el muelle con tanta prisa si ese no fuera el caso. Sé que no puedo engañarte, suspiró Ironaxe y le contó a Edith las noticias recientes y lo que le preocupaba. Antes de que se reanude el transporte, todavía necesitamos algunos meses para reunir al ejército y reunir municiones. Los demonios podrían atacarnos en cualquier momento. Incluso si la señorita Sylvie, Lightning y Maggie vienen, no pueden monitorear todo. La guerra está a punto de comenzar, pero tenemos poca información de nuestro enemigo. Esto no es una buena señal. Ya veo, dijo Edith meditativamente. No puedo hacer nada con respecto al transporte, pero no es difícil reunir inteligencia. ¿Ya tuviste una idea? Puedes ponerlo de esa manera. Solo estás pensando en el primer ejército, y es por eso que lo sientes difícil. Edith dijo lentamente, los demonios usaron a los nobles para alcanzar sus fines, pero también nos han creado una oportunidad. Mientras esas ciudades no sean evacuadas, podremos infiltrarnos en el enemigo. La verdad pareció caer repentinamente en Ironaxe. Él dijo, no estás hablando de los soldados del primer ejército, ¿verdad? Por supuesto que no, los soldados no son buenos en esas cosas. Las ratas y los civiles son mejores opciones. Prefiero a los nativos, por lo que no se expondrán fácilmente. Hay muchas maneras de hacer que trabajen para ti, dijo Edith sonriendo. Por cierto, ¿no recibiste una tarjeta negra antes? Intenta contactarlos. Capítulo 1284 de Infiltración. Cuando Roland recibió el informe escrito conjuntamente por el comandante del primer ejército y el jefe del Estado Mayor, inmediatamente pensó en las películas de espías que había visto. Aparentemente este fue un plan muy factible. Incluso pensó más en el plan que Edith. Spy era una profesión antigua, y tenía varios nombres en diferentes épocas, pero el espía con el que Roland estaba familiarizado eran los de WWE y WWE. La recopilación de inteligencia temprana fue simplemente una comunicación de 2 vías sin una organización sistemática. A medida que el gobierno reforzó su control sobre las personas, los espías y los agentes encontraron cada vez más difícil escapar del escrutinio, y ese fue el momento en que se estableció un sistema bien organizado. Esto también significaba que en un país feudal gobernado por nobles, los espías podían estar en cualquier lugar. Una vez que esos agentes recibieron algún entrenamiento profesional y aprendieron trucos para protegerse, nunca se encontrarían, incluso si toda la ciudad estuviera al revés. Eran como sombras que se deslizaban en la ciudad, lo que representó la conciencia de las personas que recibieron sus consejos.
Incluso Nightingale no conseguiría nada de ellos en un interrogatorio. Roland aprobó así la propuesta de inmediato. Sin embargo, no planeaba confiar esta tarea totalmente a Edith. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la confianza. La recopilación de inteligencia podría llevar mucho tiempo. Prefiere que Edith se concentre más en el panorama general del plan que en un proyecto específico. De lo contrario, sería un desperdicio total del talento de Edith. Necesitaría un profesional para tratar este asunto. Roland abrió una carta y puso a Gil Fawkes en la parte superior. El reino de Dawn había estado bastante tranquilo recientemente. Este ex maestro de ceremonias debe estar muy aburrido en este momento. Después de que Nightingale le entregó la carta a Honey, Roland comenzó a considerar otra cosa. Esa era una red de recolección de inteligencia. Antes, solo había necesitado encargarse de la guerra y los asuntos políticos dentro de Greycastle. Sin embargo, desde la expedición a Taquila, la paloma mensajera tardó mucho más tiempo en viajar. Gracias al apoyo de la gaviota, Roland todavía pudo recibir información de manera oportuna. Sin embargo, ahora estaban librando una guerra en el reino de Volfeart y el reino de Everwinter, y Roland noticeda demora significativa en la comunicación. Por ejemplo, el informe que estaba leyendo en ese momento se había escrito hacía una semana y se había enviado por mar. Aunque los mensajeros de animales harían las cosas mucho más rápido, todavía tendría que esperar al menos 2 o 3 días. Más importante aún, Honey no tenía muchos mensajeros que pudieran volar más de 1000 kilómetros. Ella solo podía controlar el comportamiento de los animales pero no cambiarlo. Además, Honey no era lo suficientemente poderosa como para apoyar la comunicación en toda la región occidental, incluso para los mensajeros de corta distancia, y mucho menos la comunicación en toda la nación y más allá de Greycastle. En realidad, había un límite en el número de animales que podía controlar. Por lo tanto, cómo entregar mensajes de manera eficiente también fue un gran problema que debía resolverse después de que se estableció esta red de recopilación de inteligencia. Roland sabía muy bien que la solución definitiva sería la comunicación por radio. Las tecnologías de telegrafía eran simples, pero como los teléfonos, la comunicación a través de telégrafos dependía en gran medida de la recepción. Normalmente, la señal solo podría cubrir una distancia de 100 kilómetros sin un repetidor como un tubo de electrones que podría amplificar las señales. Sin embargo, si pudiera inventar un tubo de electrones, también podría crear radios. No hubo contaminación electromagnética en esta época. El sonido producido por las ondas electromagnéticas sintonizadas era muy similar al llanto de un bebé. Solo necesitaría levantar una antena en la cima de la cordillera Impecebel para recibir mensajes a miles de kilómetros de distancia. Si pudiera crear radios con éxito, solo le tomaría unos minutos transmitir el informe desde el frente a su oficina. Si todos los soldados del ejército estuvieran equipados con una radio portátil, eso sería aún más útil para la guerra que el proyecto de radiación. Sin embargo, Roland no tenía idea de por dónde empezar y cómo. Tal vez, era hora de pedir a la oficina de diseño de Greycastle trabajar en más proyectos. Roland entró en el mundo de los sueños por la noche. Después de enviar a Ciro a la escuela, condujo al sitio de construcción del grupo Clover en el suburbio del sur. Garde era efectivamente un hombre de negocios eficiente. Cumplió su promesa de inmediato. No solo autorizó a Roland para administrar la planta, sino que también se restauró. Se pintó la pared oxidada y se renovaron las instalaciones. Si el grupo Clover no hubiera insistido en demoler el edificio de apartamentos, a Roland le hubiera encantado tratar con Garde y habría realizado más negocios con él. Aparcó su vehículo y encontró que el patio exterior de la planta se veía un poco extraño. Normalmente, pocas personas vinieron aquí, pero hoy, había muchos trabajadores. También escuchó a Deb Geaviroar de maquinarias. Roland pasó rápidamente a través de la multitud y vio una máquina de oruga extraña frente a él. Solo la parte inferior de la máquina se completó actualmente. No había nada especial en el caterpillar y las ruedas en sí. Lo que atrajo a estos trabajadores fue el distintivo pistón de vapor en la parte superior y otro tractor que producía vapor. Roland se echó a reír. Así que eso fue idea del maestro Sie, para minimizar el impacto de la caldera imaginaria y el tanque de agua. Instaló esta parte de la máquina en un tractor para que pudiera probar ambos al mismo tiempo. El tractor no solo tenía que funcionar por sí solo,
sino que también se utilizaba para alimentar la máquina de oruga. Este principio era tan similar al de la luz de la antorcha solar, que solo funcionaría cuando había luz. Hey, jefe, el maestro Xie, después de darse cuenta de la incomodidad de la máquina, saludó a Roland con vergüenza. Roland lo elogió de corazón. Buen trabajo. Esto es exactamente lo que quiero. Él vino aquí para ver el progreso del proyecto. La última vez que había venido, el maestro Xie solo había completado el marco del tractor, pero ahora, el tractor estaba acabado. El maestro Xie ciertamente había puesto muchos esfuerzos en ello. ¿En serio?, dijo el maestro Xie mientras se rascaba el cuero cabelludo. ¿Estás seguro de que tus amigos coleccionistas están interesados en este tipo de cosas? ¿Hiciste las partes del probador con máquinas herramienta? Sí, puedo asegurarte eso, respondió el maestro Xie rápidamente mientras se masajeaba las manos. Pero compré el tractor, la caldera y el tanque de agua. Todos son de segunda mano, y me costó alrededor de 300.000. El dinero no es un problema. Roland desestimó su preocupación mientras agitaba su mano. El grupo Clover lo pagaría todo. Mientras se hagan manualmente, mi amigo estará satisfecho. Sigan con el excelente trabajo. Una vez que se cierre el trato, duplicaré su salario como un bono. Capítulo 1285. 5 pares de ruedas de carretera. La cara de la maestra Xie se dividió instantáneamente en una brillante sonrisa, pero la mujer a su lado lanzó un suspiro casi inaudible. Roland, naturalmente, la notó. Después de que comenzó a absorber los núcleos mágicos en él, mundo de los sueños, su poder creció continuamente y también se volvió más sensible a los cambios sutiles que lo rodeaban. Aunque pocas personas notaron a la mujer, Roland todavía la vio, con el rabillo del ojo. Esta mujer era la secretaria y asesora financiera enviada por Garde. Su nombre era Kingin, y acababa de graduarse de una universidad muy prominente. Kingin era una trabajadora bonita, talentosa y eficiente, una mujer dotada, por así decirlo. Solo ella sabía que el grupo Clover sufragaba todos los gastos incurridos por este proyecto, y el jefe real no tenía que pagar nada. Tal vez, Kingin pensó que Roland se estaba aprovechando de la corporación, por lo que ella no tenía una opinión muy alta de él. A Roland, sin embargo, no le importaba eso. Él simplemente necesitaba darle un aumento de sueldo, también para que ella no se quejara más. Por supuesto, este es el trabajo conjunto de todo el personal, dijo Roland mientras sonreía a la secretaria. Si tenemos éxito, duplicaré el salario para todos en la planta. Sí, muy bien. Eres muy considerado, jefe, se reincorporó el maestro Xie mientras asentía vigorosamente. No, esto no es lo que quise decir. Kingin no esperaba que Roland lo viera a través de su mente. Avergonzado, ella dijo, me preguntaba cuándo la corporación podría beneficiarse. Roland hizo un gesto con la mano y dijo, lo haremos un día, no te preocupes, todos mis amigos tienen grandes ambiciones. La corporación definitivamente se beneficiará de este proyecto, solo espera el aumento. Impresionante, impresionante, dijo el maestro Xie como si hubiera realizado su sueño a largo plazo. Todas las arrugas en su rostro sonriente se suavizaron. Por cierto, dijo Roland mientras miraba hacia Kingin, tengo un nuevo proyecto en el que trabajar. Ven conmigo a la oficina. Jefe, el maestro Xie detuvo a Roland cuando este último estaba a punto de irse. ¿Tiene algún otro requisito para este tractor? Por ejemplo, el estilo y el color. Parecía que el maestro Xie realmente creía que Roland estaba haciendo apoyos. Roland sacudió la cabeza con diversión y dijo, mientras funcione bien, no me importan mucho esas cosas. Pero, por favor adelante. Si es posible, desearía que los productos finales pudieran tener 5 pares de ruedas de carretera. No hay problema en absoluto, prometió el maestro Xie mientras acariciaba su pecho. Pensé en la movilidad de la máquina cuando la diseñé. Pon el asunto en mi mano. Cuando todos los trabajadores de la planta salieron corriendo a ver las pruebas del tractor, toda la planta quedó excepcionalmente silenciosa. Roland notó que Kingin se había distanciado de él, después de que ingresaron al taller. Ella se había movido un poco más lejos de él, y la distancia entre los dos aumentó de los primeros 2 metros a 5 metros. Roland estaba bastante divertido por su acción. Parecía que Garden no le había dicho que Roland era, en realidad, un marcialista. De lo contrario, debería haber sabido que cuando un marcial intentaba acosar sexualmente a una niña,
La niña no podría escapar aunque estuviera a 50 metros de la primera. Pero a Roland no le importaba su imagen personal entre sus empleados, ya que solo quería que sus trabajadores trabajaran duro. Roland se sentó derecho en su asiento después de entrar en la desordenada oficina. Se metió de lleno en el negocio y dijo, bueno, tengo un amigo, aquí va, Kingin pensó para sí misma. Cada vez que hablaba de un nuevo proyecto, comenzaba con un amigo suyo. ¿A quién le gustaría malgastar miles de cientos de dólares en toneladas de basura? Kingin sabía que algunas personas ricas tenían pasatiempos extraños, pero el jefe frente a ella no se parecía remotamente a un empresario exitoso de una familia acomodada. Ella estaba segura de su propio juicio. Se graduó en una de las mejores universidades y conocía a mucha gente adinerada, pero nunca había visto a nadie vestido tan simple como el jefe. Las verdaderas personas ricas siempre se trataban bien, incluso si querían mantener un perfil bajo. Podrían comprar ropa de una marca indie, pero lo que usaron debe ser costoso y de buena calidad. De hecho, muchos jóvenes no solían exhibir su riqueza al público, pero este señor Roland llevaba la ropa más barata que normalmente venden los vendedores ambulantes, sin usar ningún accesorio. Incluso su vehículo era una mini furgoneta maltratada. No mantenía un perfil bajo en absoluto. Era simplemente pobre. ¿Cómo era posible que tuviera amigos ricos? Kingin fue contratada por Clover Group, la corporación más grande de esta ciudad, justo después de su graduación. Quería agregar algo de experiencia laboral impresionante a su currículum, pero no. Esperaba que su jefe la enviara a esta pequeña fábrica para cuidar de tantos proyectos extraños. Incluso comenzó a sospechar si el señor Garde fue estafado o si tenía la intención de usar esta planta para hacer algún negocio turbio. Ella se sorprendió después de escuchar a Roland mencionar la comunicación por radio. Kingin se masajeó la frente mientras dejaba escapar un suspiro. Este tipo de walkie-talkie solo cuesta menos de yuanes chinos 100 en línea, y también pueden comprar directamente una máquina telegráfica antigua sin que necesariamente la obtengan ellos mismos. Sin embargo, Roland quería producirlos desde cero como el tractor. Todo debe ser hecho a mano, incluyendo todas las partes. Esto fue puramente dinero desperdiciado. No necesito profesionales. Los graduados nuevos o las personas que aman las tecnologías de radio lo harían. Puede configurar una habitación fuera de la planta como su oficina para que no tenga que viajar de un lado a otro, explicó Roland en detalle. Sea cual sea el equipo que necesiten, simplemente apruébelo. Recuerde, sin embargo, que todas las piezas deben producirse aquí. Sin embargo, no tienen que ser perfectas. De hecho, cuanto peor es la calidad, mejor. Hágalas tan desoladas y destiladas posible. A mi amigo le gusta ese tipo de cosas. Eso es diferente a dar un aumento. Tendré que informar al señor Garde. Está bien, dijo Roland con indiferencia. Creo que él estará de acuerdo. Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era de la asociación marcialista. Roland descolgó el teléfono después de que Kingin se fue. Hola, señor Roland, Rock. La voz calmada del defensor vino sobre la línea. Tengo una nueva tarea para usted. ¿Está disponible para visitar Greenleaf Cemetery en esta tarde? Sin de Sim Bureau of Greycastle confió completamente en el apoyo de Rock. Roland no pudo rechazar la solicitud. Como Roland había eliminado a las criaturas mágicas que salían de la erosión la última vez, los muertos caídos habían estado bastante recientemente como si hubieran percibido el peligro y se hubieran retirado de esta ciudad. Como tal, las brujas de Taquila no encontraron muchos males caídos para luchar. Roland creía que las cosas no eran tan simples. Los males caídos apuntaban a las fuerzas de la naturaleza de los despiertos, a través de los cuales podrían debilitar aún más el mundo de los sueños. Con el ataque de la ciudad Prisma y el comienzo del concurso marcial, muchos marcialistas se habían reunido aquí, por lo que el mal de los caídos, no razón para irse. Le ahorraría mucho tiempo a Roland si la asociación obtuviera nueva información sobre los males caídos. Capítulo 1286. El otro mundo. ¿Cómo te sientes? Fallogan preguntó cuando entró en la habitación 402 con una pila de libros en sus brazos y colocó los libros en la mesita de noche. Valkyries dijo asintiendo con la cabeza, gracias. Ahora puedo caminar. El médico dice que me recuperaré por completo en una semana. Eso es bueno. Realmente tienes una excelente capacidad de autorreparación incluso como un marcialista, dijo Fallogan con una sonrisa.
De verdad, la influencia de la fuerza de la naturaleza en cada persona es diferente. No todos los artes marciales podrían recuperarse en el plazo de un mes cuando los huesos de sus piernas están aplastados como los suyos. Probablemente no haya visto a ningún marcial sufrir lesiones tan graves. Antes, por lo que conoce tu potencial. Fajohan se detuvo por un segundo y dijo, debería ser uno de los mejores artes marciales de tu ciudad, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? Mi maestro a menudo dice que el fuerte es fuerte en todos los aspectos. El hecho de que te recuperes tan rápido significa que tienes un cuerpo fuerte y un gran sistema inmunológico. Las personas como tú nacieron para ser un marcialista, como yo, Fajohan dijo llanamente, podremos ver quién es más fuerte una vez que te recuperes. ¿Esa es la razón por la que me pediste que me uniera a tu equipo? Valkyries preguntó, un poco resignado. Eres el genio de la asociación. No creo que puedas aprender nada nuevo de mí. Está bien. Has estado recostado en la cama durante mucho tiempo. Practicar con un buen marcialista puede ayudarte a recuperar tu poder. Faye Nibels no te compadecería porque tuviste heridas antes. Valkyries asintió después de un momento de silencio y luego dijo, bien, entonces, gracias. No hay problema, Fajohan regresó mientras acurrucaba sus labios. Por cierto, fui al centro de la ciudad ayer y compré algunos postres de la península de Kargarde. Los puse en la bolsa en la parte superior de los libros. Espero que te gusten. La comida en el hospital no es muy sabrosa. En ese momento, Valkyries notó que Fajohan tragó. La gente de la península de Kargarde comía comida regular, pero se rumoreaba que no podían distinguir lo bueno y lo malo. Solo la comida que se cultiva en su ciudad natal podría satisfacer su necesidad especial. Fajohan una vez probó su comida única, pero descubrió que no podía tomarla. Solo unas pocas personas apreciaron el sabor y afirmaron que eran la comida más deliciosa del mundo, aunque el público realmente no compró la idea. Por lo tanto, solo unas pocas tiendas estaban especializadas en la venta de alimentos de la península de Kargarde. Después de todo, no. Muchas personas vivían allí, gracias, dijo Valkyries mientras trataba de no revelar su verdadero pensamiento. Eso no es nada. Soy el capitán, y es mi deber cuidar de los miembros de mi equipo, dijo Fajohan, mientras agitaba la mano. Por cierto, ¿te gusta leer? Sí, tiendo a leer un poco cuando estoy aburrida. Es un buen hábito. No hay entretenimiento en el sanatorio, excepto los libros. Si quieres más libros, solo avísame. Gracias. Hubo un silencio incómodo, excepto por el ruido del libro cuando Valkyries pasó las páginas. Fajohan miró por la ventana al paisaje exterior. Fue un día agradable y claro. Unos cuantos sauces se sumergieron en el agua, y el lago onduló lentamente en la brisa. Un grupo de cisnes se deslizaba por el lago, dejando reflejos blancos en el agua. Este fue de hecho un buen lugar para la convalecencia. Sin embargo, Fajohan observaba constantemente a Valkyries en la esquina de sus ojos. Desde el reflejo en la ventana, podía ver cada movimiento de Valkyries. Fajohan no era una chica de buen corazón y no tenía interés en obligar a la gente a pelear con ella. Ella solicitó un duelo simplemente porque había descubierto hace un mes que esta persona podría conocer a Roland. Eso no fue del todo exacto. Más precisamente, Valkyries conocía a Roland, pero Roland la consideraba como una persona diferente. Roland en realidad estaba probando si ella era la persona que conocía cuando hizo esas preguntas extrañas en el hospital. Fajohan estaba bastante segura de que su especulación era correcta. Sin embargo, lo que la desconcertó fue que Roland no había revelado ningún signo de hostilidad contra Valkyries durante la conversación. Él estaba, en cambio, bastante relajado, lo que indicaba que, si Valkyries era un conocido suyo o no, ella no constituía una amenaza. Sin embargo, Valkyries estaba, por el contrario, bastante nervioso, aunque rápidamente ocultó su emoción justo después de que todos entraron en la habitación. Fajohan aún no sentía cuál era su relación con Roland y qué la había hecho reaccionar tan extrañamente. Podría haber habido una relación romántica entrelazada y complicada entre Roland y Valkyries. Por ejemplo, el ardiente amor entre los dos, por alguna razón, se convirtió en un rencor virulento, o Valkyries se sometió a una serie de cirugías plásticas y ahora buscó venganza después de 10 años. O Roland lamentó haberla abandonado y ahora quería estarlo con ella de nuevo. Pero Fajohan pensó que esto era altamente improbable. Valkyries era demasiado buena para controlar su expresión facial. Fajohan no lo descubrió al principio,
probablemente ella también habría sido engañada. Ella no creía que fuera una simple historia de amor. Fayuhan había sido observador cuando era niño. Después de que ella fue despertada, esta habilidad también se agudizó en consecuencia. Debido a esto, ella no tenía muchos amigos cercanos, y la gente le tenía miedo. Por eso siempre se veía tan distante y distante. Ella podía saber lo que otros pensaban con solo una mirada. Sin embargo, Roland era diferente. Fayuhan no podía ver a través de este nuevo cazador, ni podía averiguar su relación con Valkyries. Aparentemente, los dos estaban ocultando algo, y ella no pudo evitar descubrir este secreto. Su sospecha se confirmó aún más después de que ella habló con Valkyries. Esta marcialista de la península de Kargarden no se veía diferente a la gente común, pero tenía un comportamiento extraño. Si ella hubiera conocido a Roland antes, eso podría explicar su rareza. Pero después de que Fayuhan profundizara un poco más, encontró algo increíble. Ella había traído algo de comida de su ciudad natal a Valkyries hacía unos días, pero esta última no. Se veía particularmente entusiasmada con eso, a pesar de que realmente se los había comido a todos. Sin embargo, esta vez, la actitud de Valkyries había cambiado por completo. Esto indicaba que Valkyries no sabía cómo sabía la comida de su ciudad natal. Se los comió simplemente por curiosidad. ¡Qué horrible hecho! No tenía sentido que una persona de la península de Kargarden no hubiera comido allí. Además, Fayuhan nunca había visto a Valkyries jugar con su teléfono en el último mes. Era muy extraño que ella nunca tocara los teléfonos a los que tantos jóvenes eran adictos. En cuanto a esos libros, Valkyries solicitó muchos libros de historia del library. Aunque la lectura era un buen hábito, Fayuhan no creía que ella misma pudiera leer un libro durante todo un día sin hacer nada más. El cambio en la preferencia de Valkyries por la comida podría atribuirse a la falta de apetito. No estar tan interesado en los teléfonos podría atribuirse a su personalidad tranquila. La historia fue, probablemente, una de sus aficiones. Sin embargo, hubo demasiadas coincidencias. Fayuhan de alguna manera tuvo la sensación de que Valkyries se estaba familiarizando con este mundo. Ella probablemente habría descartado esta ridícula suposición en el pasado. Sin embargo, cuando pensó en el hecho de que Roland se había dirigido a Su Majestad, de pronto tuvo una idea audaz. Esta idea la aterrorizaba, pero no podía evitar pensar en ello. Todo tendría sentido si ella pensara de esa manera. Alguien que no pertenecía aquí se había colado en esta ciudad. Eran del otro mundo. Capítulo 1287. Inquietud. ¿Cuántos de ellos estaban allí? ¿Cuál fue su propósito? ¿Fueron despertados? ¿Cómo era el otro mundo? Fayuhan no tenía idea. Por lo que vio ahora, al menos no eran enemigos. Roland había matado a muchos Fallen y estaba realmente luchando contra la erosión. La misión conjunta la última vez fue el mejor ejemplo. Ella nunca olvidaría que alguien había dicho, Su Majestad, todos han sido eliminados antes de que ella perdiera el conocimiento. Obviamente, se había dado cuenta de que Roland la estaba esquivando, lo que confirmó aún más su sospecha. En otras palabras, si estas personas abrigaran diseños malos, ella no habría estado viva. Roland podría haberla matado después de que él hubiera exterminado a la criatura mágica y le había hecho a la criatura mágica asumir toda la culpa. Nadie hubiera sospechado su versión de la historia. Fayuhan creía que Roland estaba ayudando a este mundo. Esa fue la razón por la que ella no reportó el incidente a la asociación. Además, ella no tenía evidencia sólida en este punto. Tanto Roland como Valkyries ocultaban sus identidades reales. Aunque no sabía por qué, le gustaría presentar un espectáculo con ellos y vigilar a las dos personas. Justo entonces, sonó el teléfono. Ya veo, lo tengo. Fayuhan colgó el teléfono y asintió con la cabeza a Valkyries. Luego dijo, el señor Rock me pide que haga algo por él. Tengo que irme. Eso está bien, sé que es importante. Nos vemos mañana entonces. Por cierto, Valkyries detuvo a Fayuhan cuando éste llegó a la puerta. Capitán, ¿podría traerme algunos libros sobre tecnologías para mí mañana? ¿Algo como una enciclopedia? Fayuhan dijo pensativamente, no debería tener problemas, pero hay muchos tipos de ellos. No sé si puedo encontrar el que te guste. Está bien. Cualquier cosa está bien para mí, dijo Valkyries amablemente. Gracias. Sin preocupaciones. La sonrisa de Fayuhan dio paso a su mirada fresca normal después de que ella cerró la puerta. A Valkyries no le gustaba la historia solamente,
Ella estaba aprendiendo sobre este nuevo mundo. Valkyrie suspiró después de que Fayuhan se retirara. Ella sabía que estaba demasiado apresurada, pero no tenía otra opción. Fayuhan era la única persona que podía ayudarla a entender este mundo. Si hubiera tomado las cosas con calma, probablemente habría perdido un mes entero en la cama. Si el plan de Exort funcionó bien, el ejército del Frente Occidental ya debería haber pisado el territorio de los humanos. En la actualidad, debe estar enojado por su desaparición cuando más necesitaba a la gente. Para ser honesto, Valkyrie tenía un sentimiento complicado en este momento. Por un lado, deseaba que Exort la despertara en el estanque de la niebla roja sin tener en cuenta la posible consecuencia de que perdería la mayoría de sus recuerdos en el reino de la mente e incluso podría sufrir lesiones graves en la cabeza. Por otro lado, todavía quería quedarse un poco más en este mundo. La razón era bastante simple. Cuanto más se adentraba en este mundo, más inquieta se sentía. Sería realmente un alivio si se olvidara de todo esto. Cualquiera que fuera el secreto que Roland estaba ocultando de ella, mientras obtuviera el fragmento legado en el mundo real, los seres humanos ya no podrían resistirlos. Lo que poseían ahora eventualmente sería heredado por su clase, incluyendo el secreto. La razón por la que quería quedarse más tiempo aquí era que el transformador, Gitalese, había advertido al clan que no alcanzarían el dominio divino incluso si ganaban la batalla de la divina voluntad. Valkyrie había grabado las últimas palabras de Germente en su corazón. Si la victoria no pudiera perpetuar el plan, ¿qué deberían hacer? ¿Existiría la respuesta en este increíble reino de la mente? Sin embargo, ella tenía otra razón oculta. No quería admitirlo, ni lo diría en voz alta. Se sentía como si hubiera viajado en el tiempo a los viejos tiempos cuando había estudiado en la escuela de la nube. Todos los días recibió nuevos conocimientos y vio un futuro completado a diferencia del otro mundo. Valkyrie sacó una caja de postres de la bolsa colocada en la parte superior de los libros. El hermoso empaque de la comida visualmente atractiva era igual a la comida que los hombres comían normalmente. Cada color representaba un sabor específico. Mientras abría la caja, podía oler la deliciosa comida. Nunca había tenido dulces tan sabrosos. Solo las formas de vida inferiores en el clan, como los demonios inferiores y los demonios primarios, comían con la boca. La comida normal apenas proporcionaba energía y era difícil de digerir. Por lo tanto, generalmente ponen la comida en el estanque de niebla roja para ablandarla. El proceso fue bastante similar al horneado, a pesar de que no usaron fuego como los hombres. El alimento procesado solo pudo satisfacer su necesidad biológica. Después de convertirse en mejorada, pudo obtener energía directamente de la niebla roja, por lo que Valkyrie no había comido durante mucho tiempo. Algunos miembros de clanes asociaron comer con vidas bajas, por ejemplo, seres humanos. Incluso las brujas necesitaban comer 3 comidas al día. Ella también lo había pensado. Sin embargo, ahora se dio cuenta de lo increíble que era la comida. De la península de Kargarde, Valkyrie se puso un trozo de pastel en la boca y saboreó el sabor dulce. Sin lugar a dudas, estos postres aún conservan el sabor de la comida procesada en la niebla roja. Pero fue mejor después de procesarse con tecnologías humanas. Ella pronto terminó los postres. ¿Podría la escuela de la nube y el transformador hacer una comida tan buena? Valkyrie negó con la cabeza y puso estos pensamientos detrás. De todos modos, la batalla de la divina voluntad había durado cientos de años, y nada podía detenerla. La situación actual estaba fuera de su control, y la tarea más importante para el clan era sobrevivir. Entonces, ella estaba de nuevo al principio. Ella sabía por qué se sentía tan incómoda. Después de hacer una investigación durante un mes, Valkyrie pudo descubrir que el gran cambio en la raza humana tuvo que ver con este mundo, y Roland fue la persona fundamental que creó estos cambios. Las armas de fuego en los libros de historia eran casi exactamente las mismas que las del informe de Urshok. Ella finalmente había localizado la última pieza del rompecabezas y descubrió por qué los seres humanos habían mejorado. Aunque ella no sabía cómo un hombre humano accedía al reino de la mente, de hecho había aprendido mucho de este mundo. Tal conocimiento extenso trascendió el erace en que vivía, y él había aplicado estos conocimientos al desarrollo de la sociedad humana. Las brujas sirvieron de canal para convertir el conocimiento. Ya no peleaban en el campo de batalla. Lo que el clan enfrentaba ahora definitivamente no era la unión hace 400 años, sino una
raza humana completamente nueva. La verdad era más que eso. Cuando leyó estos libros de historia, encontró otro hecho horroroso. Cuando la civilización humana alcanzara cierto grado, su desarrollo se aceleraría a pasos agigantados. Hace miles de años, todavía habían estado luchando con armas de fuego. Sin embargo, ahora, habían conquistado el cielo y el océano, y sus armas posiblemente podrían destruir al mundo entero. Por eso Valkyrie se sintió perturbado. Hasta donde había ido Roland. A pesar de la advertencia de Hitalese, por primera vez en su vida, Valkyrie no estaba segura de si su clan podía derrotar a los seres humanos. Capítulo 1288. El destino entrelazado. Bueno, señor Roland, usted será responsable de la tercera línea defensiva. Déjamelo a mí, haré lo mejor que pueda. Después de que Roland se despidió de Rock, salió de la oficina del defensor y dejó escapar un suspiro. Las cosas no salieron tan bien como él había anticipado. La ciudad del Prisma no había podido rastrear más Fallen Evil, y él mismo tampoco había encontrado más información sobre ellos. El defensor le pidió a Roland que ayudara a reforzar la seguridad del concurso marcial. Como en la actualidad no pudieron localizar ningún Fallen Evil, tuvieron que cambiar su plan y esperaron a Fallen Evils en el concurso. Para evitar el consumo innecesario de la fuerza de los marcialistas, los ejecutivos de la asociación redactaron un calendario especial, y todos los marcialistas famosos deben seguir este calendario en consecuencia. En otras palabras, el concurso marcialista de este año se convertiría completamente en una trampa, cuidadosamente diseñada. La competencia se convirtió así en una especie de formalidad. Los ejecutivos atribuyeron gran importancia a la seguridad pública y, de hecho, tuvieron una conversación privada con todos los celebrados de los marciales. Todos entendieron que se encontraban en un momento crítico, por lo que ninguno de ellos parecía descontento. Habría 4 líneas defensivas según el plan. El ejército del gobierno y los miembros de la asociación disfrazados de audiencia constituyeron la primera línea defensiva. Su principal deber era descubrir enemigos y eliminar los males caídos actuando solos. La segunda línea defensiva consistió en todos los marcialistas famosos, ya sea que estuvieran en el escenario o no. Los marciales tradicionales serían responsables de la tercera línea defensiva y los defensores la última. El propósito de este acuerdo fue asegurar el éxito del concurso marcial antes de la aparición de un gran número de Fallen Evils. Como algunos Fallen Evils podían manipular a los artes marciales, no era suficiente establecer solo una línea defensiva. Roland, como cazador con licencia, fue asignado naturalmente a la tercera línea defensiva. De hecho, no solo vigilaría a ninguna figura sospechosa en la sala, sino también a los marciales competidores. Aunque Roland se arrepintió un poco de no haber encontrado los escondites de los males caídos, actualmente no tenía mejores formas que esperarlos en una emboscada. La asociación definitivamente sabía más sobre Fallen Evil que él. Los males caídos no fueron atraídos solo por la fuerza de la naturaleza. Fueron controlados por la divina voluntad, y su objetivo final era destruir el mundo de los sueños y devolver el poder mágico al reino de la mente. Por lo tanto, los males caídos no deben perder una oportunidad tan perfecta para recopilar tantos núcleos. Cuando Roland se dio la vuelta en el pasillo, una mujer se detuvo de repente frente a Roland. No era otro que la última persona que quería ver en este momento. Ella fue el genio marcialista, Fayuhan. «Oh, ¿eres tú?», dijo Fayuhan mientras miraba a Roland. Eran las únicas 2 personas en el corredor, por lo que Roland no podía fingir que no la había visto. Se aclaró la garganta y logró sonreír. Luego dijo, «Ehen, hola». Su sonrisa, sin embargo, pronto vaciló cuando Fayuhan habló. «Tengo que agradecerte por salvarme la última vez», dijo Fayuhan mientras extendía su mano de manera casual. «Gracias por matar a ese extraño monstruo y salvarnos a todos». Roland no sabía qué decir. Después de un momento, dijo con algunas dificultades, «Usted, de nada». «Pero la asociación me dio todo el crédito», suspiró Fayuhan. «No, está totalmente bien», dijo Roland mientras agitaba la mano. «Bueno, tengo que ocultar mi identidad por alguna razón especial. Preferiría que pocas personas noten mi existencia». «Está bien», dijo Fayuhan, quien, sorprendentemente, no trató este tema. «En ese caso, me lo llevo». Roland se preguntó por qué Fayuhan no creía fácilmente. Si aún recordaba todo lo que había sucedido antes de desmayarse, también debería haber recordado la voz de Rin.
Parecía que ella, deliberadamente eligió ignorar ese asunto. Como todos los rumores que Roland había escuchado, Fayuhan nunca fue una persona descuidada. Como muchos jóvenes genios, Fayuhan era orgullosa y estricta, tanto consigo misma, como con los demás. Ella siempre fue tan distante y fría para la gente y definitivamente no fue un marcialista fácil. Sin embargo, la chica a la que Rolando hasta el quinto ahora era completamente opuesta al marcialista que conocía. De repente, Fayuhan pareció recordar algo y preguntó, por cierto, ¿crees que a una persona que le gusta estudiar historia también le gustaría la ciencia? Sorprendido por un momento, Roland preguntó, ¿por qué preguntas eso? ¿Recuerdas a ese paciente de la península de Kargarde? Fayuhan continuó, la señorita Valkyries, ahora está en mi equipo. Pensé que debía sentirse muy aburrida en el sanatorio, pero en realidad, está interesada en los libros. En el último mes, casi leyó todos los libros de historia en la biblioteca. Roland se sorprendió de nuevo de que Fayuhan se preocuparía por alguien más. Retorció los labios y estaba a punto de hablar, cuando de repente algo pasó por su mente. Espera, no fue Valkyries la que mencionó a la que se parecía al demonio que había visto en el fragmento de memoria. Había estado leyendo libros de historia en el último mes. ¿Todos ellos? Bastante, especialmente la historia de la guerra. Un pasatiempo interesante, ¿no? ¿Fue una coincidencia? Roland hizo girar su mente rápidamente e inmediatamente cambió sus palabras. Sí, creo que ella quiere leer algo sobre el estudio social y la humanidad. Lo siento, tengo que encargarme de la tarea que el defensor me encomendó y debo irme ahora. Roland rápidamente decidió terminar esta conversación incómoda, y Fayuhan parecía no estar ofendida. Yo también, dijo ella mientras asentía. Nos vemos entonces, señor Roland. Nos vemos. Después de que Fayuhan se fue, Roland bajó las escaleras de inmediato. Él aceleró. Fayuhan se detuvo y escuchó atentamente los pasos de Roland. Esta reunión no fue una coincidencia sino una reunión cuidadosamente planeada. Si se dijera la verdad, Roland era la persona más difícil con la que había tratado. A diferencia de Valkyries, se comportaba de forma tan natural en este mundo. Si ella no hubiera escuchado que su majestad, probablemente nunca lo habría sospechado. Ella había notado que durante su última visita al hospital, Roland había sacado su teléfono 3 veces en un minuto y sus ojos se quedaban en las mujeres bonitas. Su pop favorito parecía ser la coca, al igual que cualquier hombre común en esta época. Por eso Fayuhan comenzó a cuestionar su teoría del otro mundo. Si Valkyries conocía a Roland, significaba que provenían del mismo mundo, pero ¿por qué las dos personas actuaron de manera tan diferente? Con estas preguntas, Fayuhan planeó esta reunión no solo para agradecer a Roland por su favor, sino también para probarlo. Estaba muy sorprendida por el resultado. Roland parecía haberse dado cuenta de la extrañeza de Valkyries después de esta conversación, pero su reacción fue muy diferente de lo que ella había predicho. Ella había pensado que Roland habría tratado de cubrir a Valkyries ya que eran amigos del mismo mundo. Pero Roland se alarmó después de escuchar las noticias y estaba incluso más nervioso que durante la misión conjunta. A pesar de que Roland había tratado de ocultar su emoción, ella todavía logró capturar el movimiento muscular más pequeño alrededor de la esquina de sus ojos. Al parecer, Roland no era tan bueno en controlar su expresión facial como Valkyries. Ella había aprendido mucho de esta reunión. Fayuhan decidió continuar con su observación. Ella creía que la interacción posterior entre las dos personas le proporcionaría más información. Una sonrisa acurrucó los labios de Fayuhan mientras golpeaba la puerta de la oficina del defensor. Roland inmediatamente convocó a Phyllis y Downen después de regresar al edificio de apartamentos. Necesito que veas a un demonio. Puede venir del fragmento de memoria de este edificio. Capítulo 1289. El origen del mundo. Un demonio. Las dos brujas, momentáneamente aturdidas, preguntaron, ¿te refieres a la especie alienígena en este mundo? Para las brujas antiguas, sentían que era aún más difícil tratar con la gente de la península de Kargarde que adaptarse a la vida moderna. Estas personas que tenían un gran parecido con los demonios ahora se habían convertido en parte de la sociedad humana, vivían y se reproducían, como los seres humanos. Las brujas antiguas entraron en modo de combate casi instintivamente cuando se encontraron con un demonio. En realidad, a Roland le había costado un gran esfuerzo persuadirlos de no ir fácilmente, en un alboroto. Ahora,
De repente, les pidió que tomaran precauciones nuevamente, lo cual fue un cambio inesperado. Por lo tanto, Roland eligió a Phyllis y Daunen, que fueron las primeras brujas, que entraron al mundo de los sueños con él y que fueron buenas ocultando sus huellas. Puedes ponerlo de esa manera, dijo Roland y luego habló brevemente sobre Valkyries y lo que la hacía parecer sospechosa. No veo ninguna piedra mágica en ella, que es la mayor diferencia con respecto a un demonio real, pero aún debes ser cauteloso y vigilarla como si tuviera una. El aprendizaje de la historia era la forma más efectiva de aprender sobre este mundo. ¿Quién estaba tan ansioso por aprender sobre el pasado del mundo de los sueños? Si el demonio, llamado Valkyries, era realmente de la península de Kargarde, ella debería haber recibido educación obligatoria. Sin embargo, según lo que Fajoran le había dicho, ella había leído la historia de forma crónica. De hecho, fue muy extraño teniendo en cuenta que ambos mundos estaban experimentando actualmente la erosión. Sí, Su Majestad, dijeron las dos brujas con una inclinación de cabeza. Incluso si ella es un demonio, no la ataques en el sanatorio, continuó Roland después de un momento de reflexión. Hay muchos artes marciales despiertos allí, y tu acción puede atraer una atención no deseada. Además, también quiero saber cómo llegó aquí a través del fragmento de memoria. La habitación 0510 no solo estaba conectada a unos pocos demonios mayores, sino a una magnífica ciudad en la que habitaba una raza extranjera. Si otros demonios también pudieran venir a este mundo a través de la puerta, eso sería un gran problema. Ya veo, pero, Phyllis dijo vacilante, ¿qué pasa si te encuentras con un peligro cuando no estamos aquí? No te preocupes. Este no es el mundo real. Roland la consoló con una sonrisa. También has notado que los Fallen Evils no podían hacerme daño. Mientras no los busque voluntariamente, no podrán hacer nada por mí. Ustedes necesitan estar seguros y llamarme cada varias horas. Como usted ordena, Su Majestad. Las dos brujas corearon mientras colocaban sus manos en sus cofres después de intercambiar una mirada. Partiremos entonces. Cuando Epsilone ingresó a la sala de reuniones, la sala acababa de mudarse a un lugar muy especial donde los dos reinos se superponían. El suelo y la pared estaban envueltos por una bruma de brillo carmesí que oscilaba oscuramente como velas apagadas. En tales circunstancias, esta área constituía un espacio virtual completamente separado del mundo exterior, al que ninguna entidad física podía afectar. El área tampoco era rastreable. Ella vio a Bete en una posición medio arrodillada, con sus manos firmemente adheridas al suelo. Estaba medio transparente como una sombra que se avecinaba. Lleva más de medio mes en este cargo. ¿No has terminado todavía? Epsilone preguntó mientras miraba a Delta que estaba inmóvil a su lado. La máscara de Delta parpadeó y luego se dio cuenta de que no podía comunicarse directamente con su mente en ese momento. Así que dijo, este mundo se ha expandido mucho, y ya no es fácil tener un análisis completo de él. Pero Bete está a punto de terminar. Creo que pronto obtendremos un resultado. ¿Y tú, encontrar cualquier cosa? Esos ladrones de poder mágico han tendido una trampa para atraernos. Las reglas en este mundo restringieron el poder de los oráculos. A pesar de que actuaron en nombre de Dios, todavía tenían que seguir estas reglas. Justo como lo pensé, contestó Delta rotundamente. Parece un buen plan, pero ya no necesitamos poder mágico dispersado. Epsilone sintió y permaneció en silencio. Una forma más efectiva de destruir a aquellos que estaban fuera del control de Dios era matar directamente al creador del reino de la mente. Este mundo se originó a partir de la conciencia del creador. Al igual que los pilares que sostenían una casa, una vez que se eliminó al creador, todo el mundo colapsaría y el poder mágico, naturalmente, regresaría al dominio divino. El problema era que este mundo era ahora tan robusto y fuerte, por lo que era extremadamente difícil encontrar al creador. Por lo tanto, primero tenían que invocar una gran cantidad de poder mágico para analizar este mundo y localizar la fuente. La razón por la que habían atacado la ciudad del prisma era recolectar poder mágico para el análisis actual. Sin embargo, localizar al creador no significaba que pudieran eliminarlo. El creador siempre estuvo bajo la protección de este mundo, por lo que habían fracasado en los últimos intentos. Para luchar contra la fuerza protectora, primero deben atraer al creador a la grieta entre los dos mundos, donde Dios podría interferir con las reglas de este mundo y aplastar al enemigo. Incluso los oráculos como ellos podrían fallar, pero les quedaba poco tiempo.
Eran la última esperanza de Dios. Si fallaban, Dios destruiría directamente el reino de la mente. Entonces, sus esfuerzos durante los últimos miles de años se desperdiciarían y todo lo que habían logrado hasta ahora se convertiría en la nada. No les gustaría ver que el reino de la mente termine de esta manera si no fuera absolutamente necesario. Más allá de toda duda, todo fue culpa del Creador. Epsilon apretó los puños y luego los soltó. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se sintió enojada? Como oráculo, ella no debería haber tenido ninguna emoción. Ella no debería haberse preocupado por el resultado de esta misión, pero se concentró en trabajar, en la tarea. Mirando hacia atrás, parecía que nunca antes había considerado este tipo de problema. ¿Qué pasa?, preguntó Delta al notar su extraño comportamiento. No, nada, dijo Epsilon mientras se daba la vuelta y se sentaba lentamente en la esquina. Cuando comenzó el cambio, Epsilon pensó por un momento antes de darse cuenta de que el cambio había comenzado después del asesinato del traidor. En ese momento, ella estaba cubierta y por lo tanto se acercó con éxito al traidor. Esta última no notó el peligro hasta que ella la atacó. Curiosamente, el traidor no se resistió. Cuando su brazo atravesó el pecho del traidor, el traidor simplemente la sostuvo y le susurró una frase. Epsilon realmente no recordaba el contenido, pero la voz del traidor era, inesperadamente, familiar. Epsilon incluso había sentido una oleada de calor como si ella hubiera regresado a los brazos de alguien hace mucho tiempo olvidado en ese momento. La traidora había sonreído tranquilamente antes de que ella muriera. Maldita sea. ¿Por qué sigo pensando en eso? No, ¿por qué estoy tan furioso por este asunto? Una multitud de pensamientos se agolparon en la mente de Epsilon. ¿Qué quieres decir? Delta preguntó de nuevo. No nos comunicamos a través de la mente aquí, solo dilo, yo. En ese momento, una onda recorrió la habitación, y Bete, quien estaba arrodillada en el suelo, de repente abrió los ojos. La búsqueda se ha completado. Finalmente, Delta dijo mientras descansaba sus ojos en Bete. ¿Qué encontraste? Bete estiró los brazos y 3 figuras borrosas aparecieron en su palma, que gradualmente se hicieron más claras a medida que las líneas se reestructuraban y reorganizaban. Hay 3. Eso es correcto, pero solo necesitamos matar a 2 porque uno de ellos ya ha sido eliminado. Epsilon descifra inmediatamente la información de las imágenes. Los 3 creadores fueron: el traidor, Lan, nivel de significación, 1%. Ser autocognitivo, 0. Nivel de significación, 42%. Ser no identificable, Roland. Nivel de significancia, 57%. Capítulo 1290 Logro. Para acelerar los diversos proyectos en la oficina de diseño de Greycastle, Roland ajustó su horario, y decidió tomar una siesta de 2 a 3 horas todos los días después del almuerzo. Por lo tanto, ahora entró en el mundo de los sueños con más frecuencia. Como consecuencia, un grupo de guerreros de castigo de Dios comenzó a aparecer en la tarde en el distrito del castillo, que atrajo a muchos espectadores. Con la ayuda del Design Bureau of Greycastle, sus proyectos industriales fueron bastante bien. En la última semana de otoño, el diseño del tractor se había completado. Antes de eso, Anna era la única responsable de la fabricación y prueba de todos los proyectos en Neverwinter. Luego, la planta se hizo cargo de la producción de piezas y del ensamblaje de los modelos finales. Todo el proceso no solo consumió mucho tiempo, sino que a veces también implicó una gran cantidad de trabajo innecesario. Como el Blackfire de Anna funcionaba mucho mejor que las máquinas herramienta, los trabajadores de la planta, a veces, no siempre podían producir las piezas creadas por Anna. Una máquina podría producir miles de piezas a la vez. Sin embargo, tomó un tiempo considerable determinar qué partes deberían asignarse a las plantas y cuáles a Anna para su posterior procesamiento. La planta solo podría producir en masa las máquinas después de que un modelo completo estuviera disponible. De hecho, este fue el problema exacto durante el proceso de producción de la segunda generación de máquinas de vapor. La válvula de control de presión parecía bastante simple, pero cuando se trataba de la producción en masa, pocas eran adecuadas para su uso previsto. Debido a la alta tasa de defectos, tuvieron que comenzar la producción de nuevo, lo que resultó en un gran retraso de más de medio mes antes de que se hiciera un producto final con éxito. Pero la oficina de diseño de Greycastle en Dreamworld había ayudado a Anna a terminar todo el trabajo preliminar, desde las pruebas hasta el diseño de la línea de ensamblaje.
También, determinaron si las maquinarias ordinarias serían capaces de producir ciertas partes, dado que, una vez que Roland redactó el plan, el Ministerio de Industria podría comenzar inmediatamente con la producción, lo que acortó en gran medida el proceso de producción y redujo el costo. Roland llamó a esta máquina de cultivo, en la que había depositado una gran fe, la cosecha. Sus 5 pares de ruedas de carretera correrían en el suelo de Greycastle. Sin embargo, el maestro Sie todavía tenía mucho que hacer. La actual cosecha no era más que un marco básico que solo podía servir como un tractor para la explotación agrícola. Todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que se transformara en una máquina de guerra con 5 pares de ruedas de carretera. Roland esperaba que esta máquina pudiera satisfacer todas las necesidades del ejército. En cuanto a la máquina de telégrafos, Kingin pronto reclutó a algunos trabajadores, entre ellos, recién graduados y técnicos de radioaficionados. Pero a Roland le costó mucho leer el diagrama del circuito, por lo que ordenó a los trabajadores cambiar el diagrama a un plan de diseño real. Aún así, seguía siendo bastante lento para entenderlo. Por lo tanto, logró memorizar el diseño y decidió estudiarlo con Anna más tarde. Además de estos 2 grandes proyectos, también habían logrado grandes avances en otros proyectos de preparación para la guerra en Neverwinter. El primer proyecto fue la construcción de carreteras que conectaba el sur y el norte. Según la carta de Orforkin a él, el reino de Dawn había contratado a casi 1000 trabajadores y había construido varias plantas para producir cemento en 2 ciudades fronterizas. Estas plantas producen cientos de toneladas de cemento todos los días para la construcción de carreteras. La construcción de la carretera entre Windswept Ridge y Sparkling River estaba casi terminada, y habían comenzado a construir la sección alrededor del área de Cage Mountain. Se estimó que todo se haría dentro de medio mes. Incluso con la ayuda de Lotus y Mali, Roland tuvo que admitir que la familia King era bastante eficiente. Al parecer, habían puesto muchos esfuerzos en ello. A medida que la carretera en la región oriental a lo largo del río Redwood te conducía directamente a la ciudad de Evernight, ahora estaban a solo un paso del transporte de suministros al frente. Además, el proyecto complementario, el HAMP, el camión de ruedas a vapor, finalmente entró en uso. El camión tenía un diseño clásico de cabina delantera, equipado con un motor y 6 ruedas, aparte de una larga nariz, para acomodar un enorme tanque de agua. En la parte delantera, era bastante similar a un camión moderno. Pesaba alrededor de 10 toneladas, con una capacidad de carga de 6 toneladas. El camión podría correr en una carretera de concreto de superficie dura a una velocidad de 40 km por hora a lo largo de unos 300 kilómetros. Cuando sea necesario, el conductor podría llenar el tanque con lluvia, agua de pozo e incluso orina, para aumentar la velocidad. Incluso si no hubiera suministro de agua, el camión podría funcionar bastante bien entre ciudades y ríos. A diferencia del tren blindado, cada camión requería al menos 2 conductores, lo que significaba que incluso si Neverwinter pudiera producir una gran cantidad de camiones, no habría suficiente gente para operarlos. Afortunadamente, simplemente necesitaban fundar una escuela de manejo y capacitar a la gente para conducir los camiones. No había reglas de tráfico en absoluto en este mundo, por lo que la única tarea para los conductores sería hacer que el vehículo se moviera. El último proyecto fue de acumuladores. Aunque este proyecto era menos exigente tecnológicamente, era tan importante como los otros. Las baterías de almacenamiento podrían, por ejemplo, alimentar las luces traseras y los faros del camión, que también eran los únicos dispositivos eléctricos en el HAMP. Con luces, la camioneta podría trabajar día y noche. La electricidad también podría alimentar los biplanos y ahorrarle mucho tiempo al personal de tierra. Más importante aún, si el motor del avión se incautara en el aire, los pilotos podrían reiniciar el avión nuevamente y así preservar la estabilidad de los aviones. Los numerosos inmigrantes que se mudaron recientemente a Neverwinter aceleraron aún más y llevaron el proceso de industrialización en Neverwinter a un nuevo nivel. Pero Roland también entendió que un progreso tan rápido no solo se atribuyó al aumento de la población. Si todavía hubieran fabricado productos en talleres tradicionales, habrían tomado varios años, y mucho menos algunos meses, capacitar a un Lego para que se convirtiera en un trabajador competente.
Sin embargo, en una planta moderna, los trabajadores experimentados enseñaban, voluntariamente nuevos, ya que dependían de sus aprendices para obtener un ascenso o un aumento. Siempre estaban dispuestos a enseñar todo lo que sabían. Solo una persona tardó 1 o 2 semanas en aprender la operación básica de la maquinaria. Incluso si esta persona fuera analfabeta, todavía podría imitar los pasos y, por lo tanto, procesar las piezas aptas para su uso. El nuevo sistema de producción y la implementación de la educación universal, así como la investigación y el desarrollo continuos, acelerarán aún más la industrialización en el área urbana en el futuro. Sin embargo, Roland también tenía malas noticias. Ironax se informó que el primer ejército en el frente sentía cada vez más difícil lidiar con los demonios, ya que la niebla roja se había extendido a la zona de la montaña Cage. Algunas personas incluso afirmaron que las bestias del diablo se veían en el reino de Dawn. De vuelta en la batalla en las planicies fértiles, Roland había notado que los demonios podían correr miles de millas para perseguir a sus enemigos. Incluso unos pocos demonios locos podrían causar daños sustanciales en la parte trasera. Ahora, los pocos débiles vistos en el cielo podrían ser los exploradores de demonios muy probablemente. El primer ejército debe enviar una fuerza igual al cielo para reprimir el asalto. Roland suspiró silenciosamente. Tal vez, era hora de enviar a la unión de brujas y los caballeros aéreos.